Muy bien. Saludos cordiales a todos los que en este momento nos están viendo. Bienvenidos a su programa cultural, artístico y literario, HAR y Confidencias en el Tiempo. Como cada fin de semana, bueno, en este caso entre día de semana y continuando con nuestro ciclo de entrevistas a autores contemporáneos, hoy tendremos el honor de entrevistar a la escritora Tamara García. Esperemos que nuestra invitada nos confiese todo lo que trataremos de preguntarle sobre su vida, su obra y algunos de sus proyectos culturales. Hoy sabremos las confidencias en el tiempo de nuestra invitada de honor, Tamara García. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo te encuentras? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para mí es un gusto estar acá con ustedes a pesar de la distancia. Ok, bien, a continuación, ¿no? Como ya se estila, ¿no? Lo que hacemos en el programa, voy a leer la biografía, ¿no? De nuestra invitada, ¿no? Para que los públicos, lo que nos están viendo en estos momentos, sepan sobre su, ¿no? Cómo es, quién es, ¿no? La Tamara García, ¿no? Y bueno, acá tengo su biografía, ¿ya? Y dice lo siguiente, ¿no? En lo siguiente, acá dice lo siguiente, a ver. Bien, su biografía menciona lo siguiente, ¿no? Tamara Fabiola García Layana, nacida en Guayaquil el 9 de octubre de 1987, es una escritora apasionada y artista de corazón. Mitad dominicana y madre de un hijo de 14 años, se encuentra inmersa en la carrera de turismo en la USS mientras despega hacia nuevos horizontes como tripulante de cabina de una aerolínea. Desde su adolescencia ha explorado el mundo de las palabras y las emociones a través de la escritura y recientemente ha dado una vida a su primera novela, La Hacienda de Flores. Amante de la naturaleza, los animales y comprometida con la obra social, Tamara cree que en el poder transformador de las historias, que nos transporta a mundos desconocidos y nos enseñan valiosas lecciones de vida. Su novela, algunos versos. El presente verso dice, ¿no? Si pudiera sentir lo que mi alma te extraña, vendrías y me abrazarías, pero prefiero tenerte en mis pensamientos porque aún no tengo la fortaleza porque aún para aceptar mi realidad. Estoy segura de que eso me duela. Bien, iniciaremos, ¿no? con la primera pregunta. ¿Cómo fue tu infancia y qué recuerdos tienes del lugar donde naciste, Tamara? Bueno, primero que todo, disculpa si en algún rato se va la cámara, pero ando con el celular y tengo algunos problemitas por acá, técnicos, por así decirlo. Mi infancia fue muy tranquila, me crié en la casa de mi abuela, me crié con mi mamá hasta que, bueno, ella volvió a contraer matrimonio. Y yo creo que de ahí nace mucho la novela. Realmente fue una infancia tranquila, te puedo decir que un poco solitaria, porque tengo dos medios hermanos, pero no viví en Ecuador, entonces prácticamente fui hija única. Entonces creo que de ahí viene, también me crié con adultos, de ahí viene mi forma de escribir, mi narrativa y más que todo te digo la novela porque se basa y se inspira mucho en las historias que me contaba mi abuela, que prácticamente también me crió junto a mi mamá por muchos años. Bien, mi siguiente pregunta es, ¿por qué mitad dominicana? ¿Tienes familiares de República Dominicana? Así es, tengo mi papá, es de República Dominicana y tengo, como te indicaba, dos medios hermanos que viven fuera y también son, bueno, ellos son de otro matrimonio, son dominicanos. Entonces es un país al que quiero mucho también.
Bien. Mi siguiente pregunta es, ¿desde cuándo y cómo nace tu pasión por escribir? ¿No? ¿Qué es de repente lo que tus lectores de tu actual libro quieren saber, quizás, ¿no? ¿Cómo y cuándo nace tu pasión por la escritura? Nació desde pequeña, o sea, antes de escribir, o sea, más que todo amas leer. Creo que así es la mayoría de personas que están en este medio. Me gustaba leer cosas según mi edad, ¿no? Pero después en el colegio tuve una profesora muy buena de literatura a la que le quedo agradecida y ella me hizo amar algunos libros, algunas obras literarias que no es tan común que muchachos a los 15 y 16 años les lean, al menos que no te obliguen, pero ella enseñaba la materia de tal forma que realmente le cogías amor a la literatura. Entonces ahí empecé a escribir también, para inclusive, fue una manera de desahogo de las emociones. Cuando eres pequeño, tienes tu primer amor, tu primera decepción, como digo yo, entonces eso es lo que me hizo a mí que me sumerja más en lo que es la escritura. Bien, bien. Entonces, ya, ya saben, ¿no? Desde cuándo nace su pasión por la escritura, ¿no? De nuestra presente invitada. Mi otra pregunta es, ¿por qué estudiaste la carrera de turismo y no literatura? Si tu pasión es la literatura, por ejemplo. Bueno, realmente como me gustaba leer y escribir, sabes que uno comete ciertos errores, por así decirlo. Ojo que no estoy diciendo que la carrera de turismo es un error. A lo que voy es que desde adolescente me gustaba leer y escribir y yo pensaba, bueno, quiero ser periodista. Era mi sueño. Pero siempre hay algún amigo, algún familiar que te dice, no, no estudies eso. Y de ahí me fui por la rama del derecho, pero no terminé mi carrera universitaria porque quedé embarazada muy joven, empecé a trabajar en todo lo que era turismo, en aerolíneas específicamente, y tengo algo de experiencia también en hoteles. Entonces, por el medio en donde trabajé, me puse a estudiar lo que es turismo, pero siempre amé lo que es la literatura y el arte. Entonces dije, ok, voy a hacerlo como un hobby. Entonces también ahora me estoy adentrando más en cursos, como en mi tiempo libre y todo eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Mi otra pregunta sería, mm, ¿quiénes fueron y son hasta hoy tus referentes literarios? ¿Qué escritores son tus referentes literarios? Tengo referentes internacionales y también ecuatorianos, ¿no? Me vi muy influenciada por lo que era la literatura inglesa, por Jane Austen, Charlotte Brontë, más que todas las hermanas Brontë. Fueron para mí, o sea, me llegó mucho lo que era la literatura de ellas. No sé si es porque empecé a leer sus escritos cuando era muy joven, muy niña, ¿no? Y uno sueña como con ese amor ideal, que era el que ella siempre tenía un héroe, por así decirlo, y al mismo tiempo también se convertían en heroínas de sus propias historias. Eso me gustaba mucho. Y me transportaban a otros países que no conocía, paisajes. Me parecía muy hermosa esa clase de escritos. También, bueno, más adelante, cuando iba creciendo, también me encantaba Mario Vargas Llosa, y te puedo decir que una de mis escritoras preferidas, y aparte de Isabel Allende, es Laura Esquivel también. La mexicana Laura Esquivel, y por otro lado, ecuatoriano, pues me encanta Medardo Ángel Silva. Me gustaban mucho sus poemas, sus versos. Creo que me vi muy influenciada por ellos. Ok, perfecto. Mi siguiente pregunta es, qué libro exactamente despertó tus expectativas para que empieces a escribir? Por primera vez, por ejemplo, leíste ese libro y dijiste, wow,
también quiero escribir, quiero sumergirme en el mundo de la literatura. ¿Cuál fue ese libro? Bueno, creo que hubieron dos. Como agua caliente para chocolate de Laura Esquivel. Y también va a sonar un poco raro, ¿no? Por lo que les estaba comentando de mis gustos, pero me fascinó Rosario Tijeras de Jorge Franco. Creo que ahí decidí que quería escribir, porque me di cuenta que al leer uno tiene emociones. O sea, a mí esas par de libros me arrancaron una lágrima y eso es lo que yo quería lograr también en mis lectores. Bien, bien. La otra pregunta es que tengo de los que he entrevistado y sobre todo lo que hace narrativa es bueno, la pregunta que te voy a hacer es que quizás ya tenga conceptos definidos en la misma materia propiamente dicha, pero quisiera saber tu concepto propio como autora que ya has publicado un libro. ¿Qué es la literatura para Tamara García? Te lo voy a resumir en una sola palabra y no en un concepto técnico. Para mí la literatura es magia. Ya, para mí es magia. No son solamente palabras. Es lo que definitivamente te transporta a otras épocas. Lo que te hace vivir tus sueños o lo que te hace desahogar tus anhelos más profundos. Hmm. Más profundos. Bien, bien. Este es un concepto muy puntual y muy ¿no? Muy conciso. Eso es muy bien. Mi otra pregunta es, ¿cuál es la temática principal de tu novela o de las novelas que piensas escribir más adelante? ¿Cuál es la temática principal que usas tú mayormente en tus novelas? En este caso, te puedo decir que la temática principal es la decisión entre lo bueno y lo malo, entre lo que parece correcto, pero puede ser incorrecto. ¿Ya? Y la lucha que a veces, bueno, en este caso específico te hablo de la historia de tres mujeres jóvenes del siglo, más o menos del siglo XIX, finalizando los 1800 ya, entrando a 1900 y te puedo decir que la temática específica de esta novela es la lucha que ellos tienen por cumplir los deseos de sus corazones, a pesar de la época, a pesar de todos los desafíos que tienen. Entonces, yo pienso que es algo que a mí me gusta mucho, la verdad, resaltar en mis escritos, porque a veces, te lo digo en una parte de la novela, a veces uno piensa como ser humano por qué a las personas malas les va bien en la vida, ¿no? Entonces, ¿qué decisión debo de tomar para tener una vida feliz? Ya, esa es prácticamente la temática de esta novela y lo que yo quiero también resaltar en mis siguientes escritos. Uh -huh, uh -huh. Bien, mi otra pregunta sería, ¿cuáles son tus fuentes principales de inspiración al momento de escribir? Eso está complicado porque todo depende del momento de mi vida, de mi estado de ánimo. Creo que en este caso me inspiré mucho de mi abuela, de las historias que ella me contaba. El libro es eso, o sea, el libro te habla sobre una historia familiar, sobre ancestros, y creo que más que todo mi inspiración es el corazón de cada persona. Todo ser humano tiene algo muy especial que debe sobresalir y no estar solamente escondido. Y en eso se basa también mi libro, en los secretos que la gente guarda y que pueden ser muy interesantes y que nos pueden ayudar a aprender un montón de cosas para nuestra vida. Entonces creo que mi inspiración se da de cada ser humano o de algún deseo que yo pueda tener.
bien. Otra de las respuestas puntuales, ¿no? Eh, cuando escribes, ¿piensas en el lector? Sí, mucho, mucho. Creo que eso se refleja en mi primera novela también. Utilizo algunos personajes y específicamente las tres mujeres jóvenes de las que te hablé. Traté de pensar en las diferentes clases de mujeres que hay, en una aventurera, en otra más serena, en otra pues que no, que lucha por sus ideales. En este no te puedo decir solamente pensar en las mujeres, también trato de ponerme en los zapatos de un padre, de una abuela, de diferentes personajes y lectores. Las novelas salen de eso, las novelas salen de la vida. No es solamente la imaginación, hay muchas historias no contadas a las personas, a nuestros seres queridos que se reflejan en las novelas. Y por supuesto Bien, también te decía que algo me faltó agregarte que es súper importante para mí, que pienso también en lo que va a sentir el lector con cada cosa. Mira, si hay un fallecimiento, si hay un amor no correspondido, o sea, trato de hacerte sentir lo que realmente estoy expresando. ujú, ya, perfecto. Eh, ¿Actualmente escribes solo novelas o también escribes otros géneros literarios? Escribo poesía también, pero no he publicado aún ningún poemario. En mi novela en la primera página hay un verso que es muy especial para mí. Entonces, pero más me dedico a lo que son novelas. Bien, perfecto. ¿Cómo nace tu libro, La Hacienda de las Flores? ¿A qué se debe el título? Bueno, acá en Guayaquil, creo que al igual que en Perú, en Lima específicamente hay un barrio que se llama Miraflores. Mi abuelita vive en Miraflores, acá en Guayaquil, y a ella le encantaba cuidar su jardín. Esa es una parte del nombre, ¿no? Por decirlo así, de las flores. La hacienda se debe a que mis antepasados, ¿cómo nace la familia por parte de mi abuelo y de mi abuela? Nace de una finca, de una hacienda. Entonces quise tratar de mezclar ambas cosas con las que yo me sentía representada. También en el libro, el padre de familia dice que sus tres niñas, sus tres hijas son como unas flores. Entonces el nombre te puedo decir que es una mezcla de cosas, de significados para mí. Y sobre todo que la historia se ambienta en una hacienda también. Bien, en el caso bueno, tu novela, La Hacienda de las Flores, eh, se puede decir que es, bueno, un poco autobiográfico también, porque, Sí, no es o en todo caso, tanto. dinos, bueno, de la biografía era Fabiola Destú, ¿no? El personaje que inicia el preámbulo de tu novela. ¿Se puede decir que también es algo autobiográfico esa novela, La Hacienda de las Flores? No, no te hablo tanto de mí, pero sí tiene mucho de mi esencia. Te hablo más de lo que es mi familia, de mis raíces. Pero te puedo contar que el primer capítulo es una especie de catarsis, el primer capítulo y el último capítulo. Entonces, no es tanto de mi biografía, sino más bien de mis emociones. Tiene mucho de mis emociones. Dime,
esta novela, ¿cómo así llegó a tus manos el diario de tu tatarabuela? Bueno, que sale en la novela como de nombre Blanca. En realidad, tu tatarabuela, ¿no? ¿Se llama Blanca o es ese nombre tú lo cambiaste, tú lo pusiste? Ya, Son dos preguntas. ¿Cómo llega el diario en tus manos? ¿Cómo llega el diario en tus manos? Y sobre el nombre de tu tatarabuela, ¿no? En este caso. el diario es más como algo simbólico, ya, para decir, para representar lo que mi abuela me contó. Mi abuela se llama Dolores, tiene en la actualidad 92 años, aún gracias a Dios está con vida. Y mi bisabuela es Blanca. Los nombres de los personajes no han cambiado. Blanca y Enrique existieron, o sea, en su forma, sino que como viene como un árbol genealógico, pues no pongo que es mi bisabuela, pongo mi tatarabuela, o sea, la tatarabuela de una persona que se llama Fabiola, pero hay muchos personajes que son reales en la novela. Uh-huh. O sea, has tenido un trabajo muy importante aquí, ¿no? Bueno, en realidad la literatura es esa, ¿no? Uh-huh. Crear, inventar escenarios, personajes, ¿no? Si son algo biográficos, pues hacer lo más literario posible, ¿no? Entonces, has tenido un buen trabajo en este caso, ¿no? Hacer creer al lector que, pues, en realidad pues, has encontrado una agenda, pero bueno, simplemente tú has pasado a transcribir lo que tu abuela te contó. Y lo más trágico que he podido ya leer en un capítulo es que tú haces de que la tatarabuela está recibe una mala noticia de cirrosis, pero ahora me mencionas que tu presente abuela aún sigue con vida, ¿no? Entonces yo como lector puedo decir, bueno, qué final tan trágico, ¿no? Que ya va a encontrar este personaje, ¿no? Te quisiera comentar algo, o sea, mi presente abuela sigue con vida, lógico, mi bisabuela ya no, pero ella falleció de cirrosis, o sea, Blanca falleció de cirrosis, por eso te decía que hay muchas cosas que se mezcla ficción con realidad, y el punto de todo esto es crear una historia que confunda al lector, porque ha habido algunas personas que me preguntan, bueno, ¿y qué es lo real? O sea, ¿y qué es qué es mentira, qué es real? Dime porque necesito saber. Entonces, hay ciertos detalles que parecen irreales, pero los haces tan cotidianos porque son cosas extrañas que a veces pasan en las familias. O sea, hay una parte en que se cuenta, no quiero spoilear tanto la historia, por así decirlo, si la lees te darás cuenta, ¿no? De quiénes te hablan, pero se dice que el esposo de una de las mujeres de la familia falleció justamente un año después y justamente se dio así. Son cosas raras, pero pasan. Sí, sí. Mi otra pregunta sería, en caso de tu novela, ¿ya tenías el título o el título lo colocaste al final, al concluir la historia, en este caso? Lo coloqué casi al final. No estaba concluida la historia, pero realmente la historia se iba a llamar... tenía algo que ver con el nombre de Blanca. Ya, no era solamente Blanca, era Blanca y otro subtítulo más. Pero me di cuenta que no solamente encierra la historia de Blanca, encierra la historia de toda una familia. Uh-huh. Entonces, el título fue colocado al final, prácticamente. Ujú, bien, perfecto. Eh, Mi siguiente pregunta sería, ¿no puedes resumir, así que para que tenga una noción, una idea a nuestros seguidores, un breve resumen, pero claro, sin decir el final de la novela, porque eso ya es el trabajo de tus lectores, más o menos cómo es la dinámica que tú manejas con la historia de tu novela? A ver, cuéntanos algo principal, lo más principales, para que sepan nuestros seguidores. Ya, no la puedo clasificar solamente en una novela romántica, porque tiene ciertos tonos también de algunas cosas como
por así decirlo, paranormales. Tiene un poco de misterio, tiene un poco de... bueno, tiene muchos elementos, sinceramente. Tiene drama, pero lo que te puedo decir para dar un resumen a los lectores en potencia es que es una historia ambientada en Latinoamérica, específicamente en Ecuador, y trata la vida de tres mujeres de diferentes tipos, características en sí, o sea, de una familia, pero cuando digo diferentes características de sus personalidades, ¿no? Entonces, como yo te indicaba, trata, pues bueno, los desafíos con los que ellas tienen para poder cumplir los deseos de su corazón y ser felices en una época en la que imperaba mucho el machismo, ¿no? El machismo y lo que tengan que hacer nuestros papás y realmente lo que nuestros padres querían para estas chicas. Eso, y que reúne muchos elementos de misterio y que ellas luchan contra envidia, contra maldad, no solamente con cosas comunes, tan comunes para la época, ¿no? Sino que va más allá de eso. Bien. Eh, También tengo, ¿no? La reseña aquí, que está en la contraportada del libro, y creo yo que la misma editorial lo ha escrito, ¿no? En la contraportada, y, y en la contraportada del libro menciona, bueno, lo siguiente. Aquí tenemos. Dice así: La Hacienda de las Flores es una novela que se desarrolla en el exuberante Ecuador a los finales del siglo XIX. Este relato fresco y cautivador empieza cuando, un siglo después, una joven recibe el diario de su tatarabuela, el cual describe la vida de las mujeres de su familia, quienes lucharon contra la envidia, maldad, perjuicios, conspiraciones para buscar la felicidad. Esta obra, llena de misterio, romance y esperanza, resucita a aquellos valientes que desafiaron la sombra de la opresión, de la revolución e inclusive de una supuesta maldición. ¿Podrá la valentía y el amor vencer a todas las adversidades? ¿No? Eso es lo que dice ¿no? La contraportada de su libro. Y lo siguiente, ¿no? Es el inicio de la novela, empieza con el capítulo 1, que es diario, ¿no? El primer fragmento dice, ¿no? Mi nombre es Fabiola, tengo 26 años. El día que mi bisabuelo me entregó el diario de mi tatarabuela, sentí que me confió un tesoro invaluable que trasciende el tiempo y las generaciones. El diario pasó de ella a sus hijos, después a sus nietos y en cada miembro de la familia. Cuando lo recibí, me encontraba inmersa en un periodo de tristeza que había nublado mi mundo del visión. Bueno, esto me hace recordar a la historia que pasó, pues, los libros de Franz Kafka, ¿no? Que iba de mano en mano, ¿no? El libro de Kafka pasó a ser en la mano de Max Brod, su mejor amigo, y Max Brod se lo pasa a su secretaria, ¿no? Y su secretaria se lo pasa a su hija, y al final la historia ya llega a la mano de sus lectores cuando llega a ser publicado, ¿no? Entonces hace un inicio de esta historia. O sea, es una historia que debería haber sido escrito, y entonces pues este personaje tal, llamada Fabiola, que menciona en el libro, ¿no? Pues llega a ser escrito. La otra pregunta que te voy a hacer es lo siguiente, y lo has mencionado, que Jane Austen, que tengo el libro acá, por ejemplo, ¿no? Jane Austen, que escribió Orgullo y Perjuicio, es una de tus lectoras, es una de tus escritoras favoritas. Mi siguiente pregunta sería: en la actualidad, ¿crees que las mujeres luchan contra la envidia, maldad, perjuicios y conspiraciones para buscar su felicidad? Sí, siempre. Siempre, casi todos los seres humanos, pero no sé por qué en las mujeres, y esto se ve mucho en la vida diaria y en el trabajo, ¿no? Mira, no sé si es por la misma naturaleza humana, pero el hombre suele ser más descomplicado.
Ya, antes tal vez te puedo decir, bueno, las mujeres, sí, tenían muchas cosas en contra, ¿no? Como en el libro te narra también la historia de un papá súper preocupado por sus hijas, pero también te cuenta que a veces el ser que más te ama se puede volver tu peor verdugo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Porque tienes que cumplir con los deseos, no con tus deseos, no con lo que tú quieras, sino con lo que el resto espera para ti. Ya, eso se daba antes. O si no estabas, bueno, estabas muy eh, arraigada a simplemente tener una vida, ¿no? Antes era común casarse, tener hijos, no tener una profesión, por eso las primeras mujeres que tuvieron una profesión en cualquier país del mundo se volvieron prácticamente revolucionarias. Te puedo decir que en la actualidad para mí es lo mismo. O sea, para mí quisiera pensar, uno de mis mayores deseos es que las mujeres sean unas amigas de otras, ¿no? Pero hasta en el trabajo es complicado, o sea, hasta el mismo hecho, la vida diaria de que, bueno, no todas las mujeres tratan de ayudarse, ¿no? Y también la sociedad siempre sigue esperando cosas y lamentablemente las mujeres tienen eso como en su esencia, ¿no? Como quien dice, hacer felices a los demás y se olvidan de ellas. Entonces eso para mí sigue pasando. Para mí es una lucha que todas tenemos que tener a diario, que toda mujer debe para mí hacer lo que ella quiera. Y no te lo digo en el mal sentido, te lo digo en el mejor de los sentidos. O sea, para mí, mira, para mí feminismo no es necesariamente ni estudiar ni ser máster y tampoco no es estar en una casa. Para mí feminismo es hacer lo que realmente deseas siempre y cuando aportes a la humanidad y no hagas daño a nadie, ¿no? Y ojo que aportar a la humanidad no te estoy diciendo que estás obligada a trabajar si así no lo quieres. O sea, para mí aportar a la humanidad es criar un buen ser humano. Ya, las mujeres que son amas de hogar, para mí tienen todo el respeto. Me parece una tarea súper compleja y más que todo, esas mujeres que se van a trabajar y regresan y tienen que cuidar a sus hijos, o sea, es muy complicado. Y para mí eso es el verdadero feminismo. Ujú. Bien, bien. Entonces yo puedo concluir que tu libro es uno de los trabajos más de personajes célebres que han existido en la historia, de mujeres que han escrito en la historia y que han aportado de esta manera, ¿no? Para que las mujeres tengan un buen porvenir. Si bien es cierto, hay muchas cosas, hay muchos conflictos aún por resolver. Por O ejemplo, sea, lo peor que pudo haberle pasado a la mujer fue, por ejemplo, el derecho al voto. No podían votar las mujeres. E incluso antes le decían, pues no, el apellido del marido, ¿no? del hombre. ¿No? Entonces hay tantas cosas que se han solucionado a través, ¿no? de la literatura, a través de la filosofía, ¿no? con aportes, así como el tuyo, por ejemplo. Este libro que tú has escrito es un aporte más, ¿no? Y no hace poco, porque dice siglo XIX, ¿no? No estamos tan lejos del siglo XIX. Y, y lo estás diciendo hoy por hoy, que aún no hay mujeres que luchan contra este tipo de cosas que te pregunté, ¿no? Bien. Mi siguiente pregunta sería, ¿cómo escribe Tamara? Es una escritora disciplinada, a tiempo completo, escribe, pues se encierra pues un mes, 2 meses sin salir, o escribe cuando se le presenta la inspiración, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Gabriel García Márquez, ¿no? Gabriel García Márquez para escribir Cien años de soledad, pues se demoró pues 5 o 6 meses, creo hasta un año, dicen algunos biógrafos. Vargas Llosa igual, ¿no? Estos escritores, por ejemplo, en esa época se encerraban. Entonces ellos decían que eso era llamarse escritor disciplinado, porque no trabajaban, no se dedicaban ni al hogar, pero se dedicaban a escribir. ¿Cómo es en tu caso? ¿Eres disciplinada en ese sentido o escribes cuando se te presenta la inspiración? no, estoy disciplinada. O sea, realmente en este caso la historia ya la tenía en mi mente. Y me arrepiento de no haberlo hecho antes, la verdad. Yo creo que uno de mis sueños era escribir un libro, ¿no? Una novela. Y bueno, esta historia la tenía prácticamente plasmada, pero la tenía iniciada, inclusive en un archivo, y no me atrevía a terminarla.
Entonces, pues bueno, cuando yo dije hasta aquí nomás, y es ahora o nunca, no sé por qué sentí como que estaba luchando contra el tiempo. Y te puedo decir que tuve problemas aquí, vivo con mi hijo, con mi mamá, y tuve problemas porque mi mamá me decía, no sé qué estás haciendo en la computadora. O sea, y no dormía, y no comía, y la terminé en 2 meses. O sea, la idea la terminé en 2 meses. No te mentiría si te digo que soy de las escritoras que... Hay muchas personas que sí, que cargan su libreta a donde van y todo eso. O sea, no. Ya simplemente se me ocurre algo, pues empiezo y tengo que acabarlo ahí. Ya, o sea, y me sumerjo en mis ideas, en mi mundo, y sí puede llegar a ser un problema, sinceramente, porque inclusive cuando estás haciendo otras cosas tienes, o sea, la historia en la mente y tienes la necesidad de tener la computadora o el cuaderno para terminar. Entonces simplemente yo me sentaba con mi computadora y me olvidaba de todo. Mi mamá me decía, pero ¿qué estás haciendo? O sea, pero levántate, pero ya andate a dormir, y no podía, o sea, tenía que acabar. En ese sentido sí creo que soy disciplinada, por así decirlo. O sea, no es que las ideas surgen y ya, punto. O sea, sino que cuando la idea me surge definitivamente y me lo propongo y pienso que esa es la correcta, pues tengo que acabar. Creo también que hay ciertas épocas Bien, dime, ajá. Te no, decía sí, sí, adelante, sí, continúa con lo sí, que estabas pero te diciendo. decía que creo que hay ciertas épocas en nuestra vida. eh, Muy personalmente te puedo decir que a mí escribir me desahoga. Me desahoga, me hace bien, es una especie como de terapia. Como yo lo digo, siempre es como transportarse a otros mundos. Entonces, creo que justamente cuando me dan esos lapsos así que te digo que me clavo en una computadora y no me paro casi, es porque más lo necesito. Es cuando mi mente y mi corazón más necesita eso. Bien, bien, lo que acabas de mencionar es otra de las incompresiones que los escritores reciben, ¿no? Al momento de escribir, porque, bueno, se encierran pues, entre cuatro paredes, ¿no? Bueno, para las personas, pues algunas personas no los comprenden de esa manera, y bueno, y es algo loable el trabajo que se ha hecho en 2 meses, porque veo que el libro tiene algo de 170 páginas, y escribir un libro de 170 páginas en 2 meses, pues es algo creíble, algo loable, pues, ¿no? Bueno, en las épocas de los siglos pasados, ¿no? Por ejemplo, Dostoyevsky, Gustavo Flaubert, Víctor Hugo, pues eran escritores pues, que escribían libros pues, de 500 hasta 1000 páginas, llegaron a escribir algunos. Bueno, en esa época, según se menciona, dice, pues a los escritores le pagaban, ganaban más si el libro tenía más páginas, ¿no? Entonces, ese trabajo, pues, de escribir en poco tiempo, cantidad de páginas, para mí es algo loable. Bien, mi siguiente pregunta es lo siguiente. ¿Cuál es la frase de un autor que te haya cautivado? Que siempre lo tienes presente hasta hoy en día. Eso está complicado, la verdad. Porque hay muchos autores que me gustan. Mm, ¿Por cuál me decido? ¿Tú crees que te la puedo decir en un momento para pensar bien cuál? Porque es que te lo juro que no te podría decir una, sino que serían algunas. Inclusive atrás en Sí, mi sí, libro no hay problema. hay No hay problema. muchas, hay, hay muchas, sí. Prefiero pasar a la siguiente pregunta para decirte la correcta. Sí, bien, bien, es una de las cosas, bueno, cuando uno lee muchos libros y tiene tantas frases en mente y no sabe por qué decirte. Pero bien, mi siguiente pregunta es, ¿cómo se considera usted? ¿Se considera agnóstica, atea, creyente? ¿Alguna religión a lo que pertenece usted? Soy creyente, soy creyente.
soy creyente, soy católica. Bueno, acá la mayoría de Ecuador somos católicos por nacimiento, por así decirlo, ¿no? Es la religión que más personas tiene, ¿no? Pero sí, se ha tenido, bueno, uno ya es grande, ¿no? Uno puede decidir, pero soy muy creyente de lo que es la Virgen también y de Dios, más sobre todo de Dios, en Dios y en la Iglesia Católica, a pesar Bien, de algunas cosas pues, que no nos agraden, ¿no? muy bien. Y en el ámbito político, ¿cómo se considera usted? Bueno, no sé, acá en el país le llaman de derecha, izquierda, del centro. ¿Cómo se considera en el ámbito político usted? De derecha, definitivamente de derecha. No creo que el comunismo o la izquierda es algo real. O sea, acá en Ecuador no nos ha ido bien con presidentes que dicen ser comunistas, ¿no? Creo que el sueño de que todos tengamos igualdad de condiciones económicas y bueno, y todo eso es una utopía, eso es una utopía. Ya no creo que sea posible porque no todas las personas trabajan de la misma forma, no todas las personas tienen el empeño. En lo que sí creo y me gustaría es es que todos tengamos igualdad de oportunidades para estudiar, más que todo para eso, para estudiar y igual de oportunidades en salud, pero no creo que el comunismo ni ser de izquierda sea lo correcto. Bien, es una respuesta muy concreta y también aceptable, pero bueno, algunos autores, como por ejemplo en el caso de Mario Vargas Llosa, que se deslindó del socialismo, ha tenido algunas repercusiones en el ámbito cultural. Esperemos que no sea el caso suyo, pero yo soy de la opinión, ya, que, que toda decisión política de los escritores, de los artistas debe ser respetable, ¿no? Porque algunos grupos del socialismo, escritores que forman parte de este grupo, pues si no eres socialista, pues no eres su amigo, pero para mí no, eso no debe ser así, ¿no? Entonces, pero bien, son temáticas, son temas muy distintos y muy apartes. Muy bien, la siguiente pregunta sería, eh, una temática muy principal de tu libro. Y sabemos que también a través de la historia el feminismo ha desarrollado muchas aportaciones a través de sus grandes representantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Simone de Beauvoir, ¿no? Que a través de su filosofía ha aportado mucho al feminismo, ¿no? Y así entre tantas escritoras, ¿no? Como Elena Garro, Rosario Castellanos, Alejandra Pizarnik, y hoy por hoy, por ejemplo, Cristina Peri Rossi, por ejemplo, ¿no? Son autoras que de alguna otra forma, a través de sus escritos, de sus libros, han aportado, ¿no? Para que el feminismo sea bien visto y se solucione algunas de las problemáticas que aún persisten, ¿no? Para usted, ¿qué es el feminismo actual? Bueno, como te decía, para mí el feminismo eh, es muy diferente a lo que es considerado el actual. O sea, es que yo creo que hay una especie de confusión de conceptos, ¿no? Porque o no sé si el concepto en sí de feminismo está errado en la actualidad o son las personas, ¿no? O son las mismas mujeres que lo usan a su conveniencia y lo dañan, por así decirlo. El feminismo, o sea, para mí esto de que tienes derecho al aborto o un poco más, y no sé, un montón de cosas que yo veo en marchas acá, que bueno, que puedo salir desnuda un poco más a la calle porque es feminismo. Eh, Ojo que tampoco no es que digo que las mujeres tienen que ser completamente tapadas ni nada de eso, ¿no? Pero creo que es un concepto errado, creo que el feminismo va más allá de lo que la actualidad quiere representar. Como te decía, es cumplir los derechos que tenemos las mujeres, tanto si quieres ser ama de hogar como si quieres ser científica, mientras no le hagas daño al resto, ¿no? Y aportar en algo bueno a la humanidad o a la sociedad. Eso para mí es el feminismo en sí. No creo que actualmente se esté llevando a cabo de una forma correcta, sinceramente. Uh -huh.
y cuál cree usted que todavía, cuál es la problemática usted que todavía cree que falta resolver para la mujer actualmente en esta época? ¿Cuál cree usted todavía que hay, es la problemática que todavía no tiene solución, que todavía persiste, sobre todo en la sociedad sudamericana, latinoamericana, ¿no? La diferencia, bueno, de la europea, ¿no? ¿Cuál cree usted que todavía aún falta por resolver la problemática que aún flagela, ¿no?, a las mujeres en este caso, hoy en día, actualmente? Yo creo que un problema que es existente es que la mujer con los años, para muchas personas, no te digo que sea cierto, no es cierto, pero creo que para muchas personas consideran que la mujer va perdiendo valor, ¿ya? O que porque tiene, no sé, dos matrimonios o algo así, como que ya te acabaste la vida, o porque hay mujeres que en cambio no quieren tener hijos, pues entonces no eres lo suficientemente mujer o cosas así. Creo que más que todo es el juzgar. Ese es el problema en la sociedad para las mujeres, cómo somos juzgadas, ya por las decisiones o por la vida, o por la vida que ellas quieren llevar. O sea, a eso voy con lo que también es feminismo. O sea, no, si quieres estudiar toda tu vida y no quieres tener una familia, también está bien, o sea, está correcto contarle que eso te haga feliz y como digo, no hagas daño a nadie. Pero la problemática que ha habido toda la vida con las mujeres y que persiste para mí es el hecho de que las juzgan, ya, es el hecho de juzgar, sin un motivo, o sea, sin, es como dicen, ¿no? Es diferente un hombre a los 40 pues que recién se vaya a casar, está perfecto. Pero una mujer, más que todo acá hablando de Sudamérica, a los 40 que recién te vayas a casar es que ya estás vieja, o sea, cuando no debería de ser así, ¿no? Bien, ¿y usted qué opina del lenguaje inclusivo? Porque algunos grupos de mujeres que quieren que se prevalezca este lenguaje inclusivo, ¿no? Que mencionan al mundo como munda, al cuerpo como cuerpa, haciendo mención de que el artículo masculino que termina en O debe desaparecer y debe prevalecer la... ¿Qué opina usted? ¿Debe darse el lenguaje inclusivo? Por ejemplo, en algunos países de Sudamérica ya debe aceptarse o cuesta aceptar esto, va para bien, apunta para bien esto, o hay muchas cosas todavía aún por resolver por ejemplo, pensar en el lenguaje inclusivo. En lo personal me disgusta un poco. Yo estoy muy de acuerdo con o sea, creo en la ideología de género, creo que cada cual tiene derecho a escogerlo, a quién amar, como quien dice, pues si yo ahorita cojo y me declaro, no sé, que soy lesbiana, pues estoy en todo mi derecho, ¿no? Como yo digo, o alguien que piensa que ser homosexual está bien, está en todos sus derechos, como digo, mientras no hagas daño a nadie, ¿no? O sea, mientras tú puedes escoger tu ideología de género, pero no estoy de acuerdo realmente con el lenguaje inclusivo. Creo que eso daña la lengua española, si lo hablamos así. No me siento tampoco con la obligación de que alguien me obligue a decir amigues o chiques. O sea, simplemente las cosas como son, se puede generalizar, no le veo por qué cambiar las vocales, ni creo que esto tenga algún sentido de mayor respeto hacia una persona que no tenga definido su género. O sea, simplemente no lo tienes definido o tienes una tendencia definida y está bien, y yo le respeto mucho, pero no creo que por eso haya que cambiar las palabras. Bien, ¿usted cree que la igualdad de género o la equidad de género sea solamente para las mujeres o también debe alcanzar para los hombres? ¿Cómo se debe configurar esto, la igualdad y la equidad de género? ¿Solo para las mujeres o también que abarque también para los hombres? O sea, debería abarcar para todos los seres humanos, ¿no? Como yo te digo, al final cada cual tiene, hay muchas parejas, ¿no? Hombres, mujeres, bueno, tienen años o a la final, o sea, es algo que yo respeto mucho, la verdad. Ya, tus creencias, tu forma de ser, pues si una persona que nace hombre y no se considera hombre, o sea, yo lo respeto, ¿no? Como digo, mientras no haga daño al resto.
Eh, y creo que debe considerarse igual para ambos géneros, o sea, no, es el ser humano en sí que está cambiando, o sea, o se considera diferente, o sea, ya es algo muy de tu personalidad y tiene que ser respetado, seas hombre o mujer. Bueno, cuando sufren una violencia familiar y van, pues hacen la denuncia correspondiente ante la ley, pero no son escuchadas, Yo sé ¿no? hacia Son, dónde va tu no tema. son bien recibidas. Y Sí. ese es por una parte. Pero por otra parte, hay hombres que también sufren, hay varones que sufren violencia familiar por parte de las mujeres, pero por decir de que qué hombre se queja de esto, y no voy a denunciar. Entonces, no va a denunciar esto, simplemente lo contiene y ya, ¿no? Porque, bueno, así como hay feminicidio, pues también hay mujeres que matan pues, a los hombres, ¿no? En este caso, porque la violencia familiar es en forma general, ¿no? No es solamente para las Ya, mujeres, también ajá, pensé existe que para los estabas hombres y también hablando sobre para la la, familia, ¿no? ajá, A eso se va, a no, te una entendí opinión mal. Pensé que académica. estás hablando sobre el cambio de género. Te entendí mal la pregunta, ya te escuché bien, que es igualdad. Ya, Bueno, no, en lógico, ese te tiene. sentido sería el matrimonio igualitario en este caso, ¿no? Sí, ajá, te entendí mal. Pero bueno, no, sobre igualdad, o sea, por supuesto que tiene que considerarse, porque no solamente, o sea, es más común, creo que hasta por la naturaleza, que se ve que lamentablemente hay hombres que maltratan más a las mujeres, ¿no? Hasta porque la mujer, no te digo porque la mujer sea un sexo débil, sino porque las mujeres son más delicadas y todo eso, pues las denuncias de una mujer hacia un hombre son mayoritarias. Pero también debe considerarse para los hombres. O sea, hay hombres que lamentablemente son víctimas de mujeres que sí, que te maltratan, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Entonces sí debe considerarse. Eso es para ambos sexos realmente. Bien, de acuerdo a tu biografía también hemos podido ver de que también haces algunas obras sociales, ¿no? Como por ejemplo, sobre el maltrato animal. ¿Qué opinas sobre el maltrato animal? Por ejemplo, uno de ellos es, ¿crees que llegue a prohibir, por ejemplo, la corrida de toros en algunos países de Sudamérica, por ejemplo? O crees que eso no debería prohibirse, que debería darse normal porque forma parte de una tradición, una cultura? En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Eh, Creo que ser, eh, ningún ser en la tierra debe de ser matado de una forma cruel. Ya, realmente no le veo cultura ni arte a la muerte de un animal de una manera cruel, ¿no? Inclusive hay personas que dicen, no, bueno, hay ciertos deportes, no, también hay mucho lo que es, cambiando un poco lo que es caza, la caza deportiva y respetuosa, ¿no? Que no implica asesinar en sí al animal y peor estos shows, por así decirlo, de peleas de toros, de gallos, de perros, de todo lo que tú quieras, pues yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. No me parece algo que sea normal que un ser humano disfrute. Bien, otra de las cosas que también hemos visto en tu biografía, que también haces obras sociales ¿no? A favor de la naturaleza, ¿no? Del medio ambiente. Eh, ¿Qué se debería hacer para que no suceda la tala ilegal y los incendios forestales que últimamente, por ejemplo, ha sucedido en algunos países de Sudamérica? ¿No? Hace poco, por ejemplo, en mi país sucedió en los incendios forestales que, por ejemplo, causan daño a los animales, causan daños a las áreas verdes y de esta manera, pues, tratan de poner en crisis, ¿no? La contaminación ambiental. Más o menos tiene alguna idea de qué se debería hacer para que no suceda esto, por ejemplo, la tala ilegal y los incendios forestales, por ejemplo. O sea, lo que es tala debería de ser algo más controlado, sinceramente. Y bueno, los incendios, hace poco se dieron unos en mi país que se demostraron que, bueno, lo que ya sabemos, cuidar el medio ambiente, reciclar, son cosas que uno lo puede hacer de manera sencilla y que le puede enseñar hasta a los niños a hacerlo, ¿no? Justamente para evitar contaminación,
para no dañar más lo que es capa de ozono, tratar de no utilizar ciertos productos, pues si yo quiero, si estoy a una distancia cerca, no necesito manejar, puedo caminar. La siembra de árboles también es algo que se puede hacer en familia, que es algo muy lindo para enseñar a los niños, ¿no? A, a cuidar de la tierra. Y como dicen, también hay algo que debería hacer todo ser humano en su vida, que es sembrar un árbol. Ya, más allá de eso, los incendios forestales en sí, pues hay unos que no son así como tal forestales, o sea, que se dan por el clima, sino porque la gente los provoca. Y eso es algo que también debería de controlarse mucho acá. Este, otra de las cosas que ha pasado en el mundo de la literatura a través de la historia es que y en la actualidad, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, ¿no? Que autores como Vargas Llosa, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, acusado, tratado de lo peor por su decisión política y no valorar su obra. Y Pablo Neruda, por ejemplo, no es un buen escritor y también ha sido, pues, criticado por la forma como fue, cómo opinó acerca de su hija que tenía una discapacidad, o Octavio Paz, ¿no? Tras revelarse sobre el caso de su esposa Elena Garro, cómo él trataba, pues, de algunas veces humillarla. Entonces, la pregunta es para usted, ¿cuál es importante para usted, el autor o la obra? Te puedo decir que muchas de las obras tienen esencia del autor también, ¿no? Entonces es un poco complicado pensar, pero lamentablemente es así, de que hay seres humanos malévolos, ¿no? Y no lo digo por ellos, por las personas que me has nombrado, sino en general te hablo. Hay seres humanos que tienen una esencia de maldad, pero que escriben de una manera espectacular o que hacen cualquier cosa de una manera fantástica, ¿no? Definitivamente pienso o sea, a mí la verdad es que no me... Hay ciertas obras que te lo juro que las compraría. Si tú eres un buen lector, te tienes que separar un poco lo que es el autor de su obra. Ya, no significa que es como en cualquier profesión. Ya, puede ser un excelente médico, pero un mal padre o un mal hijo. Ya, o sea, entonces por eso, tío, tienes que aprender a separar, porque que sea un ser malvado no significa que no vaya a tener una buena obra. O sea, y te puedo decir que he leído de muchos escritores que al final como seres humanos digo, bueno, como que no, pero eso no quita la belleza de su narrativa. Bien, entonces para usted lo importante es la obra, ¿no? Bien, perfecto, muy bien. Yo creo que para mí es Mi, importante lo que te dejan, lo mi bueno que siguiente te pueden pregunta es, ¿qué es lo que está escribiendo? Este, su, su libro, su actual libro, ¿tiene una segunda parte? O eso ya queda ahí? Porque hay libros, por ejemplo, de novelas así, como esa temática, tienen, pues, son trilogías en algunas veces. ¿Esta es la parte de su libro? O qué está escribiendo en estos momentos ahora usted? Lo estoy pensando, la verdad. Realmente recién, bueno, la novela fue lanzada en junio de este año. Recién prácticamente estoy promocionándola. Bueno, recién le estoy dando más movimiento, pero hay una oportunidad de que los personajes que quedaron al final, ¿no? Bueno, los hijos de los hijos de los hijos tengan una historia. Y me gustaría mucho enfocar esa historia en algo con la problemática más actual. Ujú, perfecto. Eh, la siguiente pregunta sería, qué consejo le darías a los escritores jóvenes que no saben aún si publicar o no su primer libro? ¿Qué consejo le darías a ellos, por ejemplo? Bien. Me quedó algo pendiente, que era decirte una de mis frases que más me ha tocado, ¿no? Y creo que ahí te la puedo decir y te puedo dar el consejo, ¿no? Eh, Como yo te dije,
Bueno, hay un montón de frases, inclusive están atrás de la contraportada de mi libro de Charlotte Bronte, que es mi escritora, una de mis escritoras preferidas, y hay una que dice, mejor estar sin lógica que sin la sensación. Entonces, eso para mí encierra muchas cosas y ese es mi consejo también para escritores jóvenes o escritores principiantes, es que se lancen, es que no tengan miedo, porque al final a uno le pueden decir, bueno, así tal cual, que estás loco, ¿por qué quieres hacer esto? No lo vas a lograr. Y como dice ella, no te quedes sin la sensación, ¿no? O sea, si tú consideras que es algo bueno, que es un logro para ti, que es algo que te va a hacer mejor, que es algo que te va a hacer cumplir uno de tus sueños, es que te lances, que no tengas miedo y que el camino no va a ser fácil. Sobre todo acá en Latinoamérica es complejo. O sea, esto de la escritura es muy difícil, hasta desde buscar, en lo personal en Ecuador, desde buscar hasta una editorial pues, en la que uno pueda confiar, que se dedique realmente en revisar tu trabajo, con una editorial con la que uno se sienta cómoda, desde ahí empieza complicado hacer el asunto, ¿no? Invertir y todo eso, ¿no? Pero realmente es que sea para escribir o sea para cualquier ámbito de la vida, pues es mejor dejar las críticas a un lado y los miedos y lanzarse para cumplir lo que uno desea. Preferiblemente quedarse con la experiencia de haber vivido lo que uno quiere. Bien, ahora llegamos a la última secuencia, ¿no? Que es responder las preguntas, ¿no? Te voy a hacer unas 5 preguntas y tú me vas a dar una sola respuesta concisa y precisa, ¿ya? Bien, las 5 preguntas dice lo siguiente, ¿ya? Me lo respondes, ¿no? Así de frente, ¿no? Las cosas así. ¿Qué libro te cambió la vida? ¿Qué libro te Rosario cambió la vida? Tijeras. Rosario Tijeras. No, no sé, no escuché bien la respuesta. ¿Qué libro te cambió la vida? Rosario Tijeras, de Jorge Franco. Uh-huh. ¿Cuál es el libro más inspirador que has leído? Jenner, de Charlotte Bronte. ¿Qué libro regalarías siempre? Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Uh-huh. ¿Qué libro has leído muchas veces? ¿Qué libro he leído? Es que son dos. Rosario Tijeras, lo he leído como algunas veces. ¿Qué libro te encuentras leyendo actualmente? Actualmente hay un clásico que aunque parezca increíble, no lo había leído, que es Cumbres Borrascosas. Lo había dejado iniciado, entonces ese lo estoy leyendo. Y es de mis escritoras favoritas, pero no lo había leído. Bien, ahora te voy a mencionar algunos, dos autores. Dos autores te voy a mencionar y te vas a quedar solo con uno. Perfecto. Uh-huh. Jane Austen o Laura Esquivel. Me la pusiste muy complicada, la verdad. Laura Esquivel. Bien. Laura Esquivel o Charlo Bro. Laura Esquivel. Bien. Laura Esquivel o Virginia Woolf. Virginia Woolf. Bien. Virginia Woolf o Gabriel García Márquez. Virginia Woolf. Virginia Woolf o Juan Rulfo. Virginia Woolf. Virginia Woolf o Isabel Allende. Soy fan de Virginia Woolf también.
Bien. Virginia Woolf o Isabel Allende. Virginia Woolf, esa ya me la preguntaste. Bueno, en este caso, Rosario Castellanos o Virginia Woolf. Virginia Woolf. Es que para mí es una de las mejores escritoras de su época, definitivamente. Y me gusta Virginia Woolf mucho. o Mario Vargas o Mario Vargas Llosa. Soy fiel a Virginia Woolf. Bueno, con esta última pregunta entonces, Virginia Woolf o Alejandra Pizarnik. Esa está bien complicada. Alejandra. Alejandra Pizarnik o Gabriela Mistral. Alejandra. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces ya te quedaste con Alejandra Pizarnik. Bien, cuéntanos dónde pueden adquirir tus libros y cuáles son tus redes sociales donde puedan seguir tus lectores. Bueno, actualmente en Ecuador lo vende la editorial, en el Instagram de la editorial, que es Editorial Una Nueva, y también lo vendo yo directamente. Aún no lo he metido en librerías, recién estoy en el proceso de hacerlo, en librerías físicas, ¿no? Mi Instagram, si deseas adquirir el libro, es Tamara García L 1987, o si desean conversar de literatura también, ahí estoy. Y también mi libro está en Amazon, el ebook también lo pueden adquirir por ahí. Pero igual siempre me gusta que me escriban, más que todo si lo han comprado, que me den su opinión, me gusta leer con los lectores. Algo que tengas que agregar o decir o no hayas dicho durante la entrevista, tus palabras de despedida, ya llegamos al fin del programa. Nada, que muchas gracias por este espacio, ha sido muy interesante, una entrevista un poco diferente a lo que casi siempre, bueno, casi siempre realizan, ¿no? Que se enfocan muchísimo en el libro, pero me ha gustado mucho también hablar sobre otros autores, sobre diferentes aspectos, ¿no? De la vida en general, religión, política. Parece un espacio muy bonito, gracias a ti. Y bueno, que a todas las personas que lean y que inculquen también lo que es la lectura, porque es la única manera de educarnos y como yo digo, de no cometer los errores del pasado, ¿no? Sobre todo eso. Y que ayuda muchísimo a lo que son las emociones, que realmente si quieres aprender o transportarte a otro tiempo o a otro lugar, pues es tan fácil como leer un libro. Muy bien. Entonces ha estado con nosotros la escritora Tamara García Layana, ¿no? Quien es la autora del libro La Hacienda de las Flores, y para nosotros ha sido un honor entrevistarlo. Y pero bien, como usted lo ha mencionado, este es un programa, ¿no? Donde el autor, pues, se confiesa no solamente en su libro, ¿no? Confiesa todo lo que nosotros, sus seguidores, sus lectores deseamos saber, ¿no? Sobre la política, sobre sus, ¿no? Proyectos culturales y todo eso. El domingo 13 estaré entrevistando a la poeta Lucía E. Galzac, poeta peruana. No se pierdan, a las 8 de la noche. Y la entrevista de hoy, si no la han podido ver en vivo, lo vamos a poder subir en el canal de YouTube. Entre hoy día o mañana estaremos subiendo al canal. Y bueno, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, ¿no? Como Harry Confidencias en el Tiempo. Nos pueden encontrar en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿no? Es un espacio donde se está dando oportunidad, difundiendo a los autores contemporáneos, ¿no? A los autores que deseen impulsar su libro, ¿no? Y para nosotros siempre va a ser un honor, ¿no? Conocer a nuevos autores, a nuevos valores literarios. Con nosotros será hasta la otra oportunidad, este domingo 13, no se pierdan la entrevista, ¿no? Que voy a realizar a la poeta Lucía Galzac, la poeta peruana. Muchas gracias y saludos cordiales a todos. Gracias por ver el programa. Gracias.